muchos años viniendo acá, nada más nos habíamos ausentado un poco por el tema que ya conocemos. Por el tema que ya conocemos del COVID. De pronto se nos había complicado un poco estar viniendo y nos vamos a otros hospitales, pero teníamos ganas de venir. Aquí hemos tenido gente que amamos mucho, una de ellas murió aquí y seguimos viniendo, aunque nos causaba un poquito de dolor extrañarla, pero Dios ha sido bueno. Miren que más allá de traerles un poquito de alimento para que pasen mejor la noche un poco, la verdad venimos a hablarles del Señor Jesucristo. Y hay un texto en la Biblia que es asombroso y que quiero compartir contigo. Es Juan 14:6, es el Evangelio de San Juan 14:6. A lo mejor lo has escuchado, si has estado en alguna situación difícil en tu vida, fuiste a algún hospital como hoy, o la cárcel tal vez, algunos jóvenes, alguna clínica de rehabilitación. Siempre Dios a los perdidos les manda de su palabra. Probablemente tuviste a alguien en tu familia que conocía de Cristo y también te compartió. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Fíjate, nadie. Son palabras del Señor Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Saben qué hace este texto, amados? Rompe por completo la idea que las personas tienen aquí en el mundo en cuanto a la salvación de su alma. La gente dice, cualquier religión, con que todos crean en Dios, ahí con eso llega. No, este texto dice que no es por la religión, sino que es por el camino, la verdad y la vida, y Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo creo que todos como mexicanos, la mayoría de nosotros conocemos de Jesús. Quiero decirte que hay países que no conocen de Jesús. En lugares como China, algunos lugares de África, Corea del norte, el nombre de Jesús es muy extraño. Tú y yo estamos acostumbrados porque la religión nos habló de su nombre, pero también a lo largo del tiempo se fue desviando la idea de la salvación. Y hoy voy a hablarte acerca de eso. Quisiera contarte una historia asombrosa que es real. No la conozco con exactitud, pero ten por seguro que no lo voy a exagerar en lo absoluto. Hay un padre que tiene un hijo que ama muchísimo. Es su hijo, como tú amas a tus hijos, pero este padre tiene singular cariño. Es su único hijo. No tiene más hijos. Es lo único que tiene. No tiene esposa. Él es un papá que se dedica a vivir para su hijo. ¿Y sabes qué sucede? Este hijo, pues tiene una amistad. Esta amistad, de pronto, pues comete un acto atroz. Lo que él hace es matar a este muchacho. Este joven abusa de la amistad de su amigo y lo mata. ¿Y sabes qué es bien asombroso? Que cuando él lo mata, él no tiene en realidad un arrepentimiento genuino. Él simplemente comete el homicidio y después de cometer el homicidio es atrapado por la autoridad. ¿Tú sabes qué sucede cuando una persona mata, es atrapada? Pues por supuesto que va a la cárcel. Eso no es lo increíble. Nosotros estamos acostumbrados a saber de eso. Alguien que mata va a la cárcel. Este joven lo llevan preso y le dan su condena. ¿Saben qué sucede después? El padre pide al juez que tenga permiso de encarar al asesino de su hijo. ¿Tú sabes qué hace un papá cuando le asesinan a su hijo? La mayor parte del tiempo vemos que los papás están enfurecidos. Diríamos, justamente, imagino, mató a su único hijo. Tiene que estar enfurecido por el homicidio de su hijo. Pero este papá piensa diferente. Este papá llega a la cárcel, pide una audiencia con el muchacho. El muchacho acepta la audiencia y este papá, padre del muchacho asesinado, voltea a ver al asesino de su hijo y le dice: ¿sabes? Yo vengo a decirte algo. Y el muchacho temblando le dice: ¿qué? Vengo a decirte que yo te perdono. Vengo a decirte que yo te amo. Vengo a decirte que cuando salgas de aquí tienes una casa, tienes un padre. Y quiero que cuando salgas de aquí, tú vivas en mi casa. Y quiero también que habites en la habitación de mi hijo, el que tú asesinaste. Esta es una historia real. Y es una historia asombrosa. Nosotros diríamos, pero ¿qué cabeza tiene este hombre? ¿Cómo fue capaz de perdonar al asesino de su hijo? ¿Cómo él se atrevió a darle perdón al asesino de su hijo? Y no solo perdón, sino también le dijo: yo te quiero llevar a vivir a mi casa. Y quiero que tú vivas en mi casa y habites la habitación de mi hijo que asesinaste. Es asombroso. ¿Sabes? El hombre suele perdonar cosas
que Dios no perdona. Voy a decirte por qué. Nosotros podríamos hacer la obra de ese papá, perdonar al asesino de un hijo. No todos lo harían, pero muchos se atreverían a hacerlo. ¿Sabes? Dios es un Dios perfecto y los atributos de Dios son especialmente perfectos. Quiere decir que Él es perfectamente amor, Él es perfectamente misericordia, Él es perfectamente paciencia, Él es perfectamente gracia, Él es perfectamente justo. Y ahí, en la justicia, es donde nos detenemos. Y tenemos que meditar, mis amados. Siempre que estamos en un hospital pensamos en dos cosas, en dolor y en muerte. Hoy habrá gente que salga de aquí muerta. Esperemos que no, ¿verdad? Pero es muy normal, esto sucede. Y ¿sabes algo? El problema en sí no es la muerte, sino el problema es el juicio. El juicio. ¿Por qué? Yo acabo de contarte una historia de un hombre que ha perdonado al asesino de su hijo. Y dirías, qué hermoso hombre, qué buen hombre, perdonó. Pero el problema para los hombres con Dios es que Dios es un Dios justo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a impartir justicia rectamente. Es decir, le va a dar a cada uno lo que se merece, mis amados. Y ese es un problema muy serio. Porque tú y yo vamos a morir un día y vamos a enfrentar un juicio justo. ¿Qué clase de juicio? Escucha, imagínate que hoy aquí nuestros preciosos médicos que están aquí sirviendo con toda su vida, exponiendo su salud y la salud de su gente en casa, y todos los demás que están aquí, la preciosa mujer que está aquí sentada, ustedes, mis amados, de pronto podemos sacar la mente tuya y vamos a ver la película de toda tu vida, todos tus pensamientos, todos tus actos, aún los ocultos, en una pantalla de cine. Imagínate que yo invito a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus vecinos, a tus hermanos, y les decimos siempre, vamos a ver la vida de ellos, cosas que tú no sabes. Imagínate la vergüenza de aquellos pecados que hicimos en lo oculto, las miradas que fueron pecaminosas, los pensamientos muy indebidos. Imagínate cuando viste pornografía escondidas, y cuando tú adulteraste, y cuando tú cometiste toda clase de males. Y cuando tú estuviste haciendo cosas oscuras delante de la gente que tú amas. Imagínate cuando echaste maldición sobre tu padre o tu madre a escondidas. Cuando robaste escondidas. Cuando adulteraste a tu esposo o a tu esposa sin que se diera cuenta. Pero ahora resulta que todo lo vamos a ver. Díganme honestamente, mis amados. Y creo que los mexicanos nos caracterizamos por una cosa: ser valientes y decir la verdad la mayor parte del tiempo. ¿Quién de nosotros se quedaría sentado? ¿Quién estaría libre de culpa y de pecado en ese momento cuando todo lo oscuro de nuestra mente fuera exhibido? Nadie. Todos nosotros. Es muy probable que saldríamos corriendo, mis amados. Saldríamos corriendo de vergüenza. Imagínate que sepan aquella cosa que nadie se enteró y de pronto la vean ahí. La hipocresía, la mentira terrible. Eso es lo que sabe el Señor. Hay una porción en la Biblia que debe de causarte un poco de terror. La Biblia dice en la carta a los Hebreos. Es asombroso porque esta porción de la Biblia ha estado hablando precisamente de Jesucristo como un sacerdote perfecto. Y en esta porción de la carta a los Hebreos, el capítulo 4, versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Escucha, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuentas. Todo está descubierto. Yo te engaño a ti, tú a mí, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu padre, pero a Él no. Y a ese Dios nos vamos a enfrentar. Y ese Dios no podría otorgarnos el perdón en automático como este padre se lo hizo al asesino de su hijo. Porque si Él nos perdonara siendo injustos, eso lo haría injusto. Y es imposible. Es como si yo aquí te robo, me llevan a un juez aquí en la tierra y el juez dice: ¿sabes qué? Yo quiero amarte mucho, te voy a perdonar. ¿Tú qué pensarías de un juez que perdona a un ladrón? Es injusto, es corrupto, nos molestaríamos. De hecho, nos molestamos cuando salen libres narcotraficantes o personas corruptas. Nos da coraje que no se imparta justicia. Eso mismo es con Dios, mis amados. Somos culpables, hemos transgredido su ley. Y aunque lo vemos todo el día en la creación, en los nacimientos de un bebé, al ver sus ojos, al sentir tu corazón, al comer, al beber, al ver el cielo, los mares, la luna, Dios se hace manifiesto en su creación. Aún así nosotros pecamos. Decidimos apartarnos por nuestro camino. Hay quien dice: ¿sabes qué? Pues yo ya no voy a creer en ti, Dios. ¿Sabes qué, Dios?
Yo sí creo en ti, pero el día que te metas con mi familia te vas a hacer contigo. O cosas absurdas. O gente elige su religión y dice, yo voy a elegir lo que me parezca mejor y voy a ir a la iglesia en donde hablen más bonito. Fíjate lo absurdo del hombre. Quiere elegir el tipo de Dios y quiere elegirse el tipo de conducta como si fuéramos dueños de nuestra vida cuando hay un creador que nos hizo y que Él es al que le pertenece cada uno de nosotros. ¿Sabes? Aunque nosotros hemos cometido pecado, Él tiene un plan perfecto. Mis amados, ¿ustedes saben qué es lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Yo creo que sí, ¿verdad? En la religión, catecismo, probablemente te lo enseñaron de niño. Jesucristo ahí cargó los pecados de los hombres. Entonces, ¿qué sucede? Una historia muy similar a la que pasó con este papá. Nosotros asesinamos a Jesús en la cruz con nuestros pecados. Eso es asombroso. Hemos asesinado al Hijo de Dios con nuestros pecados. Y eso es increíble. Aparte de que es un juez a quien tendremos que dar cuentas, si tú hoy murieras, inmediatamente llegas al juicio y tienes que dar cuentas. ¿Cuál es tu veredicto? ¿Cuál sería la voz que tú escucharías en ese momento, inocente o culpable de mentira? Mentira es decir cosas que no son ciertas, por muy pequeñas que sean. Culpable o inocente, culpable. Inocente o culpable de cometer adulterio, cuando ves a un hombre o una mujer con deseos pecaminosos, culpable. Inocente o culpable de odio, alguna vez al menos, culpable. Inocente o culpable de no amar a Dios sobre todo y sobre todos, culpables. Seremos culpables. ¿Y a dónde van los culpables aquí en la tierra? A la cárcel. ¿Y a dónde irían? En frente de un juez justo, creador de todo, al infierno. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos si no encontramos perdón por nada que no sea la solución misma que Dios da? ¿Qué harías tú si murieras hoy mismo? ¿Qué harías? ¿Llegar con tu religión y decirle, mira Señor, yo fui muy religioso? Oye, si un juez me perdona aquí en la tierra por ser religioso, sería el peor juez de todos. Algunos dicen, no me importa, mira, como ustedes, voy a llevar comida al hospital y esas horas me van a contar. Imagínate qué absurdo. Entonces un juez y yo llego y digo, oye, yo llevé comida al hospital todos los días. Y el juez dice, bueno, vete a tu casa. Sería absurdo. No es posible que con obras yo pudiera comprar mi libertad. De tal forma que no hay manera que un hombre o una mujer puedan tener libertad por su pecado. Porque Dios es santo, santo, santo. No hay maldad en Él. Hay solamente rectitud. Y nosotros fuimos hechos en el vientre de nuestra madre por ese Dios al que ofendemos y estamos en problemas. Pero ¿sabes qué enseña también el mensaje de la Biblia? El Evangelio, el mensaje central. Que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Esa es la muestra de amor. Dios mostró su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Hay un profeta llamado Isaías, mis amados. Y en Isaías 53, el capítulo 53, tú en tu Biblia lo puedes encontrar. Hay una de las verdades más asombrosas en toda la Escritura. Quiero que pongas mucha atención, no voy a tomar más minutos de los que te imaginas. Dice el versículo 4 del capítulo 53, ciertamente Él llevó nuestros padecimientos, Él sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado. Escucha, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escucha, herido de Dios y abatido. Pero mira lo que viene aquí. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga nosotros somos curados. Agrega, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino, mas el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, y como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció delante de sus castigadores y no habló. Escucha, el Padre es el que lo castiga ahí. Yo hoy te he dicho que ese juez justo es Dios. Ese juez justo es el que enviará a los hombres pecadores al infierno. Pero al Cristo tomar el lugar nuestro en la cruz del Calvario, Él recibe nuestro castigo. Es asombroso. El Hijo de Dios, Dios encarnado, nace de María la Virgen, vive una vida perfecta de rectitud completa, porque la deuda con Dios era de hombres. Y Jesús es hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y Él camina hacia la cruz con el propósito de tomar nuestro lugar. Era como si hoy mismo este caballero fuera a muerte y tuviera que dar cuentas a Dios. Él es un pecador como yo, y en el momento que el juez justo le dice, tú tienes que ir al infierno por tu pecado, Jesús aparece y dice, no, yo pago su deuda. Y en la cruz del Calvario Jesucristo
llega a pagar por completo los pecados de todos los hombres. Escucha, el Señor Jesucristo es tratado como el peor de los pecadores y en la cruz del Calvario recibe toda la santa y justa ira de Dios que tenía que ser para nosotros. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pronuncia unas palabras en arameo que son increíbles y dice: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes por qué? Porque lo desamparó como a un pecador en el infierno, desamparado por Dios. Lo desamparó como si él hubiera cometido el pecado de adulterio, de robo, de ira, de celos, de contienda, de homicidio. Lo abandona como un pecador. ¿Sabes con qué propósito? Con el propósito de pagar la deuda en la cruz del Calvario. Y cuando el Señor mencionó palabras en la cruz: consumado es, quiere decir, pagué toda la deuda. No hay más que hacer. He hecho todo por ellos. ¿Y sabes qué es asombroso? Que el Señor Jesucristo, siendo inocente, fue tratado como el peor hombre en la faz de la tierra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que tú y yo podamos ser salvos al momento de morir. ¿Cómo? El Evangelio de Juan es precioso y claro, y dice: todo aquel que en él cree no va a perderse, sino tendrá vida eterna. Dios muestra su amor enviando a su Hijo para pagar nuestra deuda. No una deuda de dinero, no una deuda como la que los hombres temen tener, una deuda millonaria, no una deuda que había que nos condenaría por la eternidad a causa del pecado. Una deuda que tú y yo no podíamos pagar porque tú y yo pecamos constantemente delante de un Dios justo. Pero el Dios Todopoderoso muestra su amor y envía a Jesús a pagar en tu lugar. Mi amado, mi amada, ¿qué sentirías si yo te digo que hoy he pagado tu deuda que tienes con algún crédito? Es una deuda grande que no has podido pagar, no has podido salir de ella, y te digo: ¿sabes qué? La deuda está pagada. Yo creo que tú me darías un abrazo y me dirías: gracias, porque no podía pagar. Ahora, ¿qué si te digo que el santo Dios ofrece perdón a través de la fe en su Hijo Jesús? Escucha, todo aquel que cree no es condenado, dice el Evangelio de Juan. Todo aquel que cree, no dice todo aquel que hace obras, porque si hiciéramos obras, pues sería una injusticia que fuera perdonado por mis obras, sino por fe. ¿Qué quiere decir por fe? Creer que Jesucristo ha pagado tu deuda. Y sabes que aunque parece fácil, es muy difícil. Por eso las religiones te exhortan a tener que hacer mandas para que tú creas que mereces tu salvación. Pero ante un juez justo, ¿qué podría justificarnos? ¿Dinero? ¿Acaso buenas obras? ¿Acaso una sonrisa o mi arrepentimiento? No, no podría ser, porque si yo voy a un juez y le digo: ya arrepentí, no me lleves a la cárcel después de haberme matado, el juez sería corrupto. Nada nos puede justificar. ¿Por qué Jesús sí? Porque Jesús paga la deuda por completo. Hay un texto en este mismo libro de Hebreos que yo leía que dice: porque todo sacerdote está día tras día presentando sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Él está hablando desde el Antiguo Testamento, sacerdotes judíos. Ellos estaban todo el tiempo ofreciendo animales muertos y dice: nunca pueden quitar pecados, solamente tranquilizaban la ira de Dios, del Dios justo. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, escucha, un solo sacrificio. Es asombroso. Cristo, a diferencia de los sacerdotes, ofrece su propia vida como sacrificio, y con ese sacrificio perfecto nos hace rectos delante de Dios. Imagínate que tú, a pesar de tu pecado, del peor de todos, porque yo sé que debe de haber aquí pecados terribles, incluidos los que yo he llegado a cometer, que hoy al morir, temblando de terror, de enfrentarnos a un Dios que no hemos visto cara a cara, en ese momento, en su potentísima presencia, escuchemos las palabras de perdón y que nos diga: eres perdonado, entra al cielo. Y que digas: pero ¿cómo es posible que yo pueda entrar? Sí, Señor. Y en el momento que yo esté a punto de ser destrozado de terror, yo pueda ver al Hijo de Dios marcado en todo su cuerpo lleno de marcas que están anunciando que Él pagó por cada azote en su cuerpo, en mi lugar. Es increíble. Mira, algunos han llegado a tener duda que el Señor Jesucristo en realidad murió en la cruz, pero no hay duda. Él murió en la cruz, fue bajado por hombres que no creían en Él. Él fue sepultado en una tumba de un religioso, y Él, estando ahí en la tumba 3 días,
estuvo inerte como un muerto, porque estaba muerto. Pero al tercer día empezó a tomar vida en sí mismo. Él se levantó de la muerte y comenzó a caminar entre los hombres. Más de 40 días a 500 personas. Cambió por completo la historia de la humanidad. Es por eso que tú y yo vivimos en el 2020 después de ¿quién? De Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él en realidad trastornó el curso de la humanidad. Y todas las personas que fueron testigos de su obra, la mayoría de ellos fueron completamente también cambiados por siempre. La gran mayoría de ellos murieron por Jesús, por hacer lo que estoy haciendo yo contigo. Pero en ese tiempo, en ese entonces, era completamente penado. Y la mayoría de los hombres que creían en Él murieron por ese hombre llamado Jesús. Porque es real y su obra es real. ¿Sabes qué es lo que Él dijo? Vayan y prediquen este mensaje a toda criatura, en cada rincón del mundo. ¿Por qué? Porque no hay otro hombre en esta tierra que ha pagado la deuda de pecadores. No hay otro hombre que sea Dios para acercarse a Dios y conseguir reconciliación. Solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en Jesús hay salvación. Yo quisiera que meditaras en este mensaje hoy. Yo no sé el día que yo vaya a morir. Tú tampoco sabes el día que vas a morir. Yo sé que muchos de ustedes podrían estar arraigados a toda clase de opciones, cualquier camino. La única frase que es cierta es para Roma. Todos los caminos llevan a Roma. Eso decían, pero no a Jesús, no al Dios Todopoderoso, solamente a través de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y sabes, es difícil renunciar a tus propias obras para poder confiar en el Señor, pero no hay otra opción. Y yo hoy vengo a anunciarte este mensaje. Debes arrepentirte y creer en Jesucristo. Y si tú te arrepientes y crees en Jesucristo, número uno, eres aceptado por Él. Eres perdonado sin importar lo que tú hayas llegado a hacer. Número dos, tú podrás vivir eternamente con Dios. Y si te preguntas cómo, es porque Él te limpia de todo pecado y de toda maldad y te da acceso al reino de los cielos. Número tres, si tú crees en este mensaje, tú y yo nos veremos en el reino de los cielos. Y a lo mejor es muy jactancioso. Algunos dirán, oye, pero es muy presumido que tú digas eso. No, porque no hay mérito en nosotros. Todos los méritos es por la obra del Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario consiguió nuestro perdón. Me gustaría que oráramos. Escuchaba que hay familiares con gente con COVID, en hospitales de COVID, además en este tiempo. Oremos por nuestras familias, oremos por los enfermos, oremos para que conozcan el mensaje, sobre todo los que están de gravedad, porque si ellos mueren sin Jesús, se enfrentarán a un juicio justo que los enviará a un lugar de castigo eterno. Oremos para que Dios te use, para que médicos puedan hablarles de Cristo, para que algunas enfermeras que hay dentro que son creyentes en Cristo anuncien el evangelio de salvación. Oremos por médicos, oremos por trabajo social, oremos por los vigilantes, oremos para que al menos en medio de toda esta tribulación que están viviendo las personas que están aquí puedan escuchar del evangelio y encuentren paz para sus almas. Si están conmigo, vamos a inclinar nuestro rostro, humillándonos delante de Dios, y oremos al Señor por estas necesidades. Padre, agradecemos este tiempo que nos das, Señor amado, para meditar en tu santa palabra, Señor. Mi Dios amado, yo sé, Señor, que tú tienes un propósito salvador en esta noche, Señor. Yo sé, amado Señor, que son muchas barreras las que se levantan, pero también creo que tú tienes poder para desarmar todo ello, Señor. Yo te pido, amado Señor, por los que están aquí escuchando, por la salvación de sus almas. Señor, revélate a ellos, que ellos tengan hambre y sed de tu palabra, que ellos puedan, amado Señor, conocerte, Señor, y ser salvos, renunciar, amado Señor, a todo otro medio, Señor, que ellos crean que puede llevarles al reino de los cielos y solamente en ti confíen, Señor. Te pedimos por las familias, los hijos, las hijas, Señor, los parientes, padre, madre, hermanos, que están acá arriba sufriendo por este virus, amado Señor. Te pedimos, amado Señor, que ellos también puedan conocer si hay plan para que alguno de ellos muera, Señor. No permitas, amado Señor, que el enemigo salga, amado Señor, en esta lucha, Señor, como victorioso, Señor, llevando sus almas, sino que tú, amado Señor, en la victoria que obtuviste en la cruz del Calvario y la victoria, Señor, sobre la muerte en la resurrección, puedas llevarlos a ti, amado Señor. Te pedimos por los médicos, te pedimos por las enfermeras, te pedimos por fortaleza, Señor, sensibilidad en ellos. Te pedimos por trabajo social, por los vigilantes, por los camilleros y todos aquellos que están arriba. Especialmente te pedimos por valentía
de los hombres que aquí trabajan, que conocen de ti, Jesús, para que ellos hablen a los enfermos y sobre todo los de gravedad del camino de salvación que es en Cristo, Señor. Te damos gracias por esta noche y todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.